Buenas noches, estimados amigos. Estamos aquí ya para empezar nuestro curso de Quechua. Así que atentos, en esta noche vamos a aprender algunos secretos muy importantes, aunque no secretos, vamos a aprender a dialogar en Quechua. ¿Ya? Lindut. Bienvenidos a todos. Así que a estar súper atentos a la clase del día de hoy, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla para que podamos nosotros empezar. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Claro? No necesito ahí, entonces yo digo, mucho. Sí se escucha, profesor. Ya, excelente. Estimados amigos. Ya, estamos aquí ya. El día de ayer, Jaina Punchau, Jainunche, dicen algunos, ¿eh? Hemos trabajado este material, pues, que ya también han cargado, Jaina Punche, ¿eh? Y hemos hecho, pues, una pequeña presentación, ¿eh? A partir de algunas expresiones, ¿ya? Entonces, espero que estén aprendiendo bastante, ¿ya? Todo lo que hemos aprendido, ¿ya? Por ejemplo, la pregunta más importante, por ejemplo, era, ¿y mata gripe? Ruan, o Roranki, ¿no es cierto? ¿Qué haces en tu trabajo? Eso hemos aprendido. Y también hemos aprendido la manera correcta de responder, ¿ya? A esta pregunta, ¿ya? Che, Rakunanka, hasta un cati pasos. Chatao. Y me da tarjeta en Gismat, ¿ya? Lucía, ya andale levanta primero ahí. Yo ingreso a las 9 de la mañana, todo eso también hemos avanzado. Aquí está, ¿ya? Conectores lógicos que son muy importantes que debemos conocer nosotros, ¿ya? Existen varios conectores lógicos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, según el ministerio, nos han dado algunos conectores que debemos conocer, ¿ya? Entonces vamos a ir poco a poco, ¿ya? Oye, para ahí, bueno. Excelente. Ahora sí. Eh, Aquí está. Yo hago leer. Ya está. Todo lo que hemos aprendido arriba, todo este cuadrito, lo hemos copiado. Entonces, nosotros hablaremos de un diálogo completo, de cómo está avanzando aquí. Por ejemplo, para la evaluación de docentes, ¿ya? Vamos a empezar con el bloque 1, ¿ya? Por ejemplo, esta es la pregunta número 1 para la evaluación de docentes. Los que desean evaluarse o los que desean participar en una evaluación de docentes, ¿ya? Tenemos aquí, voy a compartir para que podamos ver, ¿ya? Esto es exclusivamente para la evaluación de docentes 2025. No les estoy diciendo que esto es el material que vamos a utilizar o que se va a utilizar, sino es una referencia de evaluaciones anteriores que se ha realizado, pues ustedes saben, ¿ya? Siempre se ha realizado. Entonces, una de las preguntas principales que nos podrían plantear es esta. Aliyan Yukashenki. Esa es la pregunta. Ima Sodik, ¿ya? Empezando con el saldo. Entonces, estimados amigos, vamos a desarrollar estos, ¿ya? Y dice, Aliyan Yukashenki, Ima Sodik. ¿Cómo podría yo responder a esta pregunta? ¿Cuál sería la manera de responder? ¿Ya? Para aprender un poco más de eso. Hablando de esto, cuando nos plantean esta pregunta, ¿ya? Iman Sutik, nos dicen. Entonces, ¿cómo podemos nosotros responder? ¿Cómo vamos a responder? A ver, ¿ya? Imagínense que cualquier chisme no manches. Hoy día les voy a dar varias opciones para responder. Entonces, la pregunta principal del día de hoy es Aliyancho Kashenki y Mansdik. Primero, armemos un diálogo. Rolly, ¿ya? Va a hablar Rolly y ¿quién más? Y Dani. Y checamos Dani Garico, mando de dicho, ¿ya? Hinafan, Kaipi, Rimarina, ¿ya?
Imena tan rimari sancho, Rolly y Dani. Paikuna rimari haku. ¿Ya? Imena rimari ngumari paikunari. ¿Ya? ¿Cómo pueden hablar ellos? ¿Ya? Una de las maneras de hablar, estimados amigos, va a ser lo siguiente. ¿Ya? Aquí está. ¿Ya? Eh, un ratito, por favor. Un ratito. Mira, veamos aquí, mira. Ya tenemos la idea, ¿eh? Imena kashanki. Esa es la pregunta. Entonces, aquí, Rory le dice, Aliancho Kashanki. Ya está. ¿Estás bien? Esa es la pregunta. Y me da este Aliancho Kashanki me da opción a muchas respuestas. Y dice, por ejemplo, yo diría, no jaja, ya, Alianmi Kashan. Kashan. Pero recuerden esto. Aquí, el aliyami, ¿ya? Aliyami es una respuesta tan usual, tan ya bien utilizado, pues. Entonces, yo no puedo toda la vida responder y decir aliyami kashani o con la única respuesta. Para eso hoy día vamos a conocer otras respuestas más. ¿Entendido? ¿Ya? Mira, tenemos. Entonces, cuando ya me plantean esta respuesta a mí, yo voy pensando cómo puedo responder de otras maneras. Creo que en algunos ya hemos hecho, ¿ya? Entonces, este rojito me está indicando algo, que yo tengo otras opciones para responder, otros estados con los que puedo responder, ¿ya? ¿Y cuáles serían esos? Por ejemplo, Hauretion Escaping, puedo encontrar aquí al otro ladito las maneras. Kusisha, por ejemplo, Kusisha. ¿Qué es Kusisha? Alegre. Yakisha, preocupado. En el caso de Cusco dicen Kuyei, triste. Puedo estar asustado. Manchasha. ¿Qué más? Puedo estar cansado. Saikuska. ¿Ya? Saikuska. ¿Qué más puedo decir? ¿Ya? Tengo opciones para responder. O sea, todo lo que yo te estoy dando, ¿ya? Todo lo que estoy dando es lo siguiente. Cosisca, yaquisca, cuye y manchasca. Por ejemplo, si amargo digo piñasca. O sea, este grupito de palabritas que te voy a dar, estimados amigos, son aquellos términos que con el tiempo pueden reemplazar esa palabrita al ya. ¿Ya? Ahora ya no puedes como toda la vida contestar y decir alilami, alilami. Si no puedes decir, por ejemplo, alilami tu kashanki, ñojaja, kusisqa, kashkani. Ñojaja, llakisqa, kashkani. Puedo utilizar estos recursos aquí, esto que está flotando, ¿no es cierto? Entonces, tengo esa opción para utilizar. Manchasqa, piñasqa, saikusqa, ¿qué más puedo decir? ¿Te das cuenta? Entonces, podemos utilizar esos recursos. No solo eso, por ejemplo, puedo utilizar yarhaimanta. Yarhaimanta. ¿Qué es yarhaimanta? De hambre. Aquí manta. Aquí manta, de sed. ¿Ya? Si de sueño, digo, puñuy manta, de sueño. Ya, todas esas palabritas podemos cambiar y podemos utilizar. Ya tengo esa idea. Ahora, aquí la pregunta clave. Hambre. Esa es mi pregunta clave. Siempre va a ser así. Hambre. Esa palabrita es un enlace que nos permite, en este caso, hablar y seguir preguntando, seguir la conversa, diríamos, ¿eh? Para eso nos serviría esto. Entonces, yo digo, por ejemplo, hambre. Y aquí respondo yo. Ñujaja, ¿ya? Y utilizo uno de los, aquí tengo, por ejemplo, voy a utilizar uno de los estados. Por ejemplo, ¿sí? Ñujaja, Yakisha, Yakisha, Kashani.
Ya está. Ñuqaqa llakisqa kashan. Esa podría ser mi respuesta. ¿Entiende? ¿No? Entonces, CNHD no ganjes cotices. ¿Ya? Gracias a los amigos que nos ven por TikTok. Por favor, denle me gusta a nuestra transmisión para que podamos tener más personas que vean nuestra transmisión y aprendan el quechua. ¿Ya? Entonces, ya tenemos así. Yo haga la kashan. ¿Ya? Y aquí ahora surge la pregunta. Y Dani me dice, ¿Imanachtin? ¿Ya? Imanachtin. Llakisqa kashkanki. ¿Ya? Kachkanki. ¿Por qué estás preocupado? Mira, fíjate. Si aquí utilizamos llakisqa, kayllapa jawari, y abajo también vamos a decir, imanachtin llakisqa kachkanki. Siempre va a ser. Aquí, lo que les dije, ¿ya? Imatan niraykichisqaypi. Un elemento muy importante. Ponemos con rojo, o voy a poner color para que podamos entender. Aquí, mira, fíjate. Tarán, tal vez verde, ya, para que sea más notorio, celeste. Este espacio en celeste es para lo siguiente que les voy a decir. ¿Para qué? Para poner un verbo. Pero esto siempre va a venir con el siguiente sufijo. Ishai. Esta y que estoy poniendo es solo para mí, para la primera persona. Y le pongo Raiko. Aquí está. ¿Te das cuenta? Aquí está. Y en este espacito que va a ir, profesor, en este espacito celeste que voy a poner un verbo. Por ejemplo, copio este cuadrito y vengo aquí abajo. ¿Ya? ¿Qué cosa es lo que voy a poner en este espacio? Voy a poner todos los verbos posibles. Por ejemplo, digo, llamkai, ¿ya? Llamkai. ¿Qué es llamkai? Trabajar. Tusui. ¿Qué es tusui, profesor? Bailar. ¿Qué es puri? Caminar. ¿Qué es, por ejemplo, kuchuy? Kuchuy es cortar. ¿Qué está aquí? Cantar, ¿ya? Hayay. En Hawái, mirar, por ejemplo, suya y esperar, pero estos que estoy poniendo aquí, estos verbos, vamos a tener que hacer de la siguiente manera o vamos a tener que trabajar de la siguiente manera. Yo tengo los verbos aquí. Entonces, siempre tengo que eliminar las y finales que estoy poniendo aquí. Me olvido de esas y finales que tengo y ya. ¿Y qué voy a hacer? De acuerdo a la situación, de acuerdo a lo que estoy viendo, es decir, mira, imagínate ya que aquí, agarro, por ejemplo, que estás preocupado, ¿ya? Por ejemplo, decir un hui, es un hui, enfermarse. Entonces, agarro un hui y digo un hui, solo un hu y lo pego aquí. Taran en este espacio. Plaj, y se une con esto. Y mi expresión sería un hushay laico. ¿Te das cuenta? Imanatin llakisqa kachkanki. Un hushay laico. Puedo poner llakisqa kachkani. Puedo poner así. ¿Te das cuenta? Un hushay laico llakisqa kachkani. ¿Yachankish manachu? Chanachat churanki. Y si ahora yo ya te pregunto y te digo, a ver, Rolly, imainalan kachkanki o imainalan kashanki, te digo, ¿eh? Y tú me dices, un juzgue raigo, digo, yakiskan kashan, imanatin yakisqa kashanki, un juzgue raigo yakisqa kachkani. Ya está. ¿Te das cuenta? Entonces puedo poner así mi expresión. ¿Ya? Maimandan que Jesús y Minchis. ¿Ya? Kay Jusco, es el quechua sureño, o una panachay, ¿ya? Quechua sureño de acuerdo al Ministerio de Educación, ¿ya? May mandagangi no dice. No, Jusco mandagani, hecho neikipa, jarapupucha. Ya, excelente, muy bien, ya tenemos aquí. Entendido, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos claros y precisos con todo lo que estamos aprendiendo. Ahora, ¿qué más nos pide el Ministerio? Adelanto kachkanki, adelami kachkanki. Pero vamos a reordenar esto y vamos a agregar aquí algo más, ¿ya? Mira, fíjense.
¿ya? Podemos preguntar y decir, por ejemplo, Rolly le pregunta y le dice, Imam, ¿ya? Imam Sutiki, ¿cuál es tu nombre? Imam Sutiki, y tú pones, aquí Dani le va a decir, ya lo siguiente, Ñuhap Sutimi, siempre con familia. Ñuhap Sutija, Matkama. Sutija, por decir Juanmi. Ya está. O Dani, ¿ya? Ñuhap Sutija, Dani. Ya, son preguntas sencillas que ustedes ya saben, ¿no es cierto? Entonces solo estamos complementando porque esto sí ya pues es muy básico para mí. Entonces, lo demás sí les estoy explicando, ¿ya? Entonces, cuando nos preguntan, Imanachtin, ¿ya? ¿Qué hacemos? Decimos aquí, Llancas reireico, tusus reireico, cuchus reireico, taquis reireico, suyas reireico, ojos reireico. Siempre, ¿ya? Esa es la primera pregunta, estimados amigos. Y aquí les estoy dejando los términos que podemos utilizar si nosotros queremos variar esto. ¿Ya? No se conformen con que, en este caso, como les digo, solo con esta idea de que yo voy a contestar toda mi vida con Yaquis Rangachkan y Kusis Rangachkan. Ustedes contesten con todas las posibilidades que se les dejen en la pantalla para que tengan una conversación más amplia. ¿Ya? Muy bien. Tomás López. Mangan certificado Satuco. Ya, muy bien. Ahora sí empezamos. Continuamos esto. Ahora, de acuerdo al ministerio, que no, de acuerdo a un modelo de evaluación que tenemos aquí, nos dice, mira, Alandra aquí más y nos dice, secundaria, porque ya te guía curso, tajas vamos a sacar, han. Aquí está, mira. La pregunta. Secundaria, porque ya te y más curso, tajas vamos a sacar, han. ¿Cómo responder a esta pregunta, estimados amigos? Secundaria Pikashaktiki. Cuando estábamos en la secundaria, ¿qué curso era el más difícil? Nos está diciendo, en secundaria Pikashaktiki, más curso, Aswan Sasakarja. Aquí podemos utilizar Aswan Sinchi Nishu Sasakarja. Podemos utilizar, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer aquí? Entonces, mira, fíjate, lo que nos está diciendo es que cuando estabas en la secundaria, ¿qué curso era el más difícil? Si se han dado cuenta, hay algunas palabras, por ejemplo, secundaria, curso, que son términos del castellano. Entonces, esos términos, ¿por qué se estaba utilizando? Porque realmente, pues, no existe, estimados amigos, mucha terminología nueva en el quechua, ¿ya? Entonces, por eso es que estamos así, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya? Eh, continuamos, ¿eh? ¿Ya? Ahora, vamos a aprender a responder a esta pregunta, ¿ya? ¿Cómo vamos a responder a esta pregunta? ¿Ya? Secundaria porque ya te quema cortación sasa caraja. Y yo agarro esto mismo, por eso les digo, al momento del diálogo, siempre los recursos te dan en la pregunta. Secundaria clasificativa. Si tú quieres que tu habla suene más amplia, siempre apóyate con lo que está aquí. Y agarro esto y digo, secundaria cascartic. Pero si estoy hablando de mí, entonces secundaria B, cascarti pongo, ¿no es cierto? Secundaria B, cascarti. Y aquí pongo el curso. Por ejemplo, los cursos realmente no hay en quechua, pues. Manera cancho. No hay un curso, nombre de un curso en quechua. Entonces, ¿qué hago? Me presto pues el castellano. Por ejemplo, podría decir matemática, curso, ancha o asuan, pones, ¿ya? Asuan, sasa, carja. Si te has dado cuenta, lo que dice aquí arribita, por ejemplo, aquí, ima curso, asuan, sasa, carja, lo mismo he puesto aquí. Lo único que he cambiado es lo siguiente. Asuan, sasa, carja, ¿qué cosa nomás he cambiado? Asuan, sasa, nada más. ¿Ya? O todo lo demás permanece. Lo único que hemos cambiado, disculpen, ha sido el curso. Matemática, curso, avanzasa, carga. Ya está. Aquí está. Matemática, curso.
Esto, entonces, este elemento tú puedes cambiar con comunicación cursos, ciencia y tecnología cursos, o sea, los cursos que tú deseas utilizar, ¿no es cierto? Entonces, mire, estimados, si yo te estoy dejando aquí en la pantalla colorcitos, cuadritos, es por una sola razón, para que tú te guíes con eso, para que tú varíes tu diálogo, ¿ya? Ya tengo la respuesta. Ahora, segunda vez yo te me acuerdo Aswan Sasa Karhan y me preguntan, Imanachtin, ¿por qué? ¿Por qué? Wow, llega una y dice, ¿por qué? Me dicen, ¿por qué era difícil? O simplemente dice, Imanachtin Sasa Karhan. ¿Por qué era difícil? Imanachtin Sasa Karhan. Y me natatahani que ita kotichiwa. ¿Cómo responderías a esta pregunta? ¿Ya? ¿Cómo responderías? ¿Ya? Vamos a responder de la siguiente manera, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Eh, respondemos, ¿ya? De la siguiente manera, estimados amigos. Dice, Emanachtin Sasa Karhan, ¿por qué era difícil? No, dice, alguien quiere ingresar, creo. Ya. Eh, mira, ¿ya? Aquí ahorita hemos utilizado el isreireico. Este mismo vamos a utilizar. ¿Cómo? Agarro este isreireico y lo pego aquí. Paran. Pero aquí, en este espacio que voy a dejar, voy a hablar una expresión negativa. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es esa expresión negativa? Voy un poquito abajo y explico. Por ejemplo, yo digo, sé, ya, a ver, vamos a poner aquí. Sé, ¿qué cosa sé? Sé sumar, ¿ya? Por ejemplo, sé leer, o sea, estoy poniendo, las actividades que yo sé realizar, ¿ya? Entonces, pongo aquí, mira, ¿ya? Sé sumar, sé leer, sé cantar, ¿ya? Sé cantar. ¿Qué más puedo decir? ¿Ya? Sé escribir, ¿ya? Puedo decir, sé dibujar, o sea, esas acciones, ¿eh? Entonces, ¿cómo yo puedo decir, ¿ya? ¿Cómo podemos decir? ¿Ya? Vamos a ver, pongamos, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo diríamos? ¿Cómo diríamos? Alguien aquí me dice, a ver, vamos, ¿cómo diríamos? Ah, ya. Mira, estimados amigos, lo único que podemos hacer aquí es así, ¿ya? Sé sumar, sé, en este caso, cantar, sé escribir, sé dibujar, ya está. Chorar para indicar. Entonces, a partir de esto, voy a traducir algunos elementos. Por ejemplo, sé sumar, digo, ¿eh? Entonces, ¿cómo yo traduzco el castellano? Sumar es yapay. Yapaita, yachani. Ya está. Sé leer. ¿Qué digo? Ñawinchaita, ¿ya? Yachani. Ñawinchaita, yachani. Siempre el tiempo presente. Por eso yo les exijo, si tú quieres estar en mi curso, tienes que dominar el tiempo presente. Taquita, Aquí, yachani. Yachani. Sé escribir. Hiljaita, Yachani. yachani. Sé dibujar. Sirita, ¿ya? Sirita y Achane. Ya está. O sea, mire, ya tengo estas expresiones. Pero estas expresiones, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que moldear. No, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que convertir en un modo negativo. ¿Y cómo convertir en modo negativo? ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos en este caso? Mira, napaita,
yapaita yachan, yawinche yachan, taquita yachan, jelhay yachan, seqaita yachan. Lo primero que tengo que hacer es convertir. Y para eso dice lo siguiente. Mana Mana, yapaita y yacha escairaico. y ya está. Ay, ay, No sé sumar. Ya ay, está. ay, ay. Mana yapaita yacha. Mana, siempre con el chu, son dos recursos que van de la mano. Mana y chu, ya está. No sé leer. Digo, mana, ña winchaita, ya fíjate, mana ña winchaita, ya cha nechu. ¿Qué estoy diciendo? No sé qué cosa. No sé leer. Entonces, lo mismo pasa con los demás, ¿eh? Lo mismo va a pasar. Entonces, pero en este caso, ¿qué dice? Imanahtin sasakarja, si era matemática. Yo decía, no sé sumar. Entonces, agarro esto, mana y apaita. Mira, fíjate, copio esto y pongo aquí. Mana y apaita, ¿ya? ¿Qué va a decir en este caso? ¿Ya? Mana y apaita, ¿qué cosa? A ver, ya está. Mana y apaita. Yachasqa, y no vas a poner el chu, sino de frente aquí. Mana yapaita, yachasqay ray. Esa va a ser, porque no sabía sumar. No voy a copiar el nicho, sino solo hasta yacha aquí abajo que estoy bloqueando, mira aquí abajito. Solo la primera parte. Mana yapaita yacha, hasta la raíz nomás. Solo hasta ahí debo copiar. O sea, de aquí voy hasta aquí y me quedo aquí. En yacha nomás. De yacha hacia adelante es lo que voy a copiar. Nada más. ¿Me entiende? Entonces, solo este recurso, ¿vale? Entonces, mana y apaita yachaskai, reiko. Lo que estoy poniendo es eso. Si yo quiero cambiar esto, por ejemplo, aquí estoy poniendo, manda caso, ya. Aquí te estoy poniendo, este elemento que estoy poniendo vendría a ser pues el elemento que voy a cambiar. Mana y apaita yachaskai, reiko. Imanaqtin sasa karqa mana yapayta yachasqayrayku, porque no sabía sumar. Esa sería mi respuesta. ¿Entendido? Chaymi gama kotichi. Y Dani, ¿qué me puede decir en este caso? Imanispat payta puanja kunanri. ¿Ya? ¿Cómo va a preguntar? Puedo decir, ya chachigniye, ¿ya? Imay natam ya chachirhan. Ya está. Yachachikniki meinatam yachachirjan. Esa es la pregunta. ¿No es cierto? Entonces, esto que estamos poniendo abajo son elementos ya adicionales que se está acompañando. Entonces, yachachniki meinatam yachachirjan. Tu profesor, ¿cómo enseñaba? Simplemente podría decir, pai, ¿ya? Y pones aquí, yachachirjan. Él enseñaba, o él enseñaba, o él enseñó. Entonces, ¿qué hago aquí? En este espacio que voy a poner aquí, pongo otras cualidades. ¿Qué cualidades puedo poner? Puedo poner, por ejemplo, un adjetivo calificativo. Como en este caso, por ejemplo, pongo aquí y digo, a ver, aquí te voy a poner con color rojito, ¿ya? Pongo allin, que vendría a ser bien. Mana allin, que se vendría a ser mal. Por ejemplo, mi profesor enseñaba horrible, milley, ¿ya? Por ejemplo, puedo contestar, milley. Puedo decir, por ejemplo, sopa y maldito, ¿ya? Por ejemplo, podría decir, a ver, ¿cómo más? ¿Qué más puedo decir aquí? ¿Qué me enseñaba, profesor? Mal, bien, bonito, desagradable. Ya, podría ser esas palabritas, las 4 palabritas. Entonces yo utilizo esto y pego aquí. Laran, ya está. Y mi conversación sería de la siguiente manera. Pai, y pongo aquí. Aquí, estimados amigos, va a ir un recurso. El ta, sí o sí. Entonces, este ta es el acusativo que vamos a utilizar
Y pongo aquí, allinta, mana, allin, millay, supay. Agarro, por ejemplo, millay, y pongo aquí. Ya, pay, millay, ya, millay, tayachachirqa, ya. Y ya chikni kimena tayachirqa, pay, millay, tayachirqa. No me gusta millayta, cambio. Y digo, por ejemplo, mana, allin, tayachachirqa. Puedo poner. No me gusta. Y me digo, pay, supay, tayachachirqa. Podemos. ¿Entendido? Entonces, mira, se dan cuenta, así podemos plantear nosotros nuestro diálogo, ¿ya? Entonces, hasta ahí estamos súper organizados, creo, ya con colorcitos, con todo les estoy dando. Ahora sí, estimados amigos, a practicar, a practicar. ¿Quién va a ser la primera persona en practicar? Makishanto Orjarichu. Vamos, vamos, practiquemos, practiquemos. Alguien del grupo que quiera practicar. Betty, muy bien, Betty. Adintuta, Betty, me viene en que adintuta, adintuta. Allintuta yachachiq. ¿Qué cosa? Betty, Mansutiki. Sutimi ñuqaq sutiqa Betty. Cosa. Aliyanchu kashanki. Ñuqa allillan kashani. Qanri Nuqaqa llakisqan kashani. imanaqtin llakisqa kashanki. Eh, Unqusqa irayku llakisqa kashani. Mm, Secundariapiqa ya y ahora, kanki. Yo. pregúntame. Secund Vamos. secundariapi kashantiki ima kursutaq aswan sasa karqan. Secundaria kashaqti matemática curso aswan sasa karqa o sinchi sasa karqa. Imanaqtin sasa karqan. Mana mirachi yachasqa irayku sasa karqa. Yachaqchiqniyki imaynataq yachachirqan. Payqa mana allintachu yachachirqa. ¿Ya? Payqa Imaray. mana allintachu. Cosa. Gracias. Ya está, excelente, muy bien. Vamos. Siguiente. A ver. Mana, si está, remaricamita, mona, y manan, sejangunata. Vamos. Y solo leer la pantalla. Vamos. Adelante. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? Alituta kachu ñachachiq. Allintuta, Katy, Allintuta. Y me da la impresión que Katy. Alillanmi yachachiq. Pregúntame, Hamri, me tiene. Ñuqa alillanmi kashkani. Qanri Ñuqaqa kursisqan kashani. imanaqtin kusisqas kashkanki. Tususqa irayku kursisqa kashani. Secundariapi kashkaytiki ima kursuta aswan sasa karqan. Secundaria kashaqti arte curso aswan sasa karqa. Imanaqtin sasa karqan. Manan tusuyta yachasqa irayku sasa karqa. Yachachikiniki imanaqtan yachakirqan. Yachachiqniyqa millaytan yachachirqa. Chaymi sasa karqa. ¿Ya? Chaymi mana atiranichu, vamos a poner, ¿ya? Chaymi mana atiranichu. Por eso no pude. Muy bien. ¿Ya? Vamos. ¿Ya? ¿Quién más? Pipón. A ver, otra persona. Vamos. Remarcamichis, practiquen. Marcial, Allintuta Marcial. Allintuta yachachiq. Allillanchu kashanki. Allillami kashani yachachiq. A ver, Marcial, pregúntame, mira lo que te estás perdiendo. Ah. Todo lo de amarillo tienes que leer, ya, vamos. Imanaqtin llakisqa kashkanki. Si no más pregunta todavía Marcial, a ver, ¿cómo vamos a hacer eso? Ya. Vamos, Marcial. Allillanchu kashanki. Ñuqa llakisqa kashani.
Imanaqtin llakisqa kashanki. Unqusqa irayku llakisqa kashani. Aña, acá callao, ¿ya? Acá, callao, qué pena, ¿ya? Tenemos dos opciones. Tampoco sé, secundaria, pues, ima cursuta aswan sasa karja marcial. Secundariapi kashkaptiyqa arte cursu aswan sasa karqan. Imanaqtin sasa karja. Mana allimpita atinichu. Acá callao. Chay yachaqnikiri imaynata karja. Ah, Yachachiqni mana Mana ima. mana allinta yachachi Mana yachachi allinta yachachirqa. yachachirqan. Ya. Cosa. Chaymi ¿Ya? mana atiranichu. Acá callao. Chay, ya, cosa. Excelente, muy bien. ¿Alguien más del grupo? ¿Alguien más que quiera participar? Vamos. Mira, hay varios, ¿ah? Y no quieren participar. Percy Cárdenas. Ayuda, Percy, mira ya. Ñuqaqa allillanmi kashani yachachiq. Cosa. A ver, Juan licenciado. Kanri, Percy, allí. ñuqaqa allillanmi kashani. Kanri, No, jaja, piñas son cachani. imaraykutaq phiñasqa kashanki. Mana, tusus jairaiku piñas cachani. Kusa. Secundariapi kashaptiki, ima kursutaq aswan sasa karqan. Secundaria porque ya tija matemática curso asuanza sacar. Imanaqtin sasa karqan. Mana yapaita yachasqayrayku sasakarqa. Kallao. Yachachiqnikiri imaynataq yachachirqan? Imaynatan yachachirqan? Payqa mana allindachu yachachirqan, chaymi mana atiranichu. ¿Ya? Cosa. A ver, no vaya tu Percy. Secundaria porque ya tiki ima cursuta asuanza sacarqa. Secundariapi kashaptiyqa arte mana aswan sasa karqan. Imanaqtin sasakarqa? Mana tususqayrayku. Mana tusu yachasqayrayku. Ari, Ya. Acá callao. Yachaqnikiri imaynataq yachachira. yachachiqniqa supaytan yachachiran. Chaymi allin yachaq karani. Ay, ya, cosa. Alguien che. Muy bien, Percy. Alguien che ¿ya? Excelente. ¿Alguien más del grupo que quiera participar? Vamos, participen. Quiero ver su participación, estimados. Remargalicia. Yang halap pausen disparar remargalicia. Mandat sin remargalicia. Alma con una página clase está con él. A ver, Gisela, alguien tú tacacho. Allintuta yachachiq. Emena kashanki. Ñuqaqa allillanmi kashkani. Kanri, Ñuqaqa kusisqan kashani. imanaqtin kusisqa kashkanki. Ñuqa unqusqayrayku, tususqayrayku kusisqa kashani. Kusa. Ñuqa tapsaki, a ver, quise la secundaria kashaqtiyki, ima kursutaq aswan sasa karqa. Secundariapi kashkapti, comunicación curso ashwan sasa. Imanaqtin sasa karqa. Mana
Mana qillqata yachasqay rayku, Mana qillqay yachasqay raykus, ¿ya? mana qillqa yachasqay rayku. Imaynata yachachiqniykiri imaynatataq yachachirqan. Yachachin, ya, pay supaytachu yachachirkan. Yachachiqni mana, dices, yachachiqni mana allintachu yachachirqan, podría decir, ¿eh? Muy bien. Excelente, excelente. ¿Ya? Entonces, ya tenemos, ¿eh? Ya tenemos todo esto. Seguimos, seguimos. A ver, ¿quién más quiere conversar en el grupo? Recuerden esto, estimados amigos del TikTok, es quechua sureño según el ministerio. Lo que nos pide el ministerio, estamos practicando un poco de conversación. Así que ahí estamos para practicar con ustedes más. Si quieren, únanse a nuestro grupo. ¿Alguien más del grupo que quiera participar? Gisela, ya está. Manas Vips. Hay varios, ¿no? Yo maestro, soy Hilda. Hilda, Intuta, Gachun, Imena, Yangashenki. Allí ya mi yachachi. Cosa. A ver, Juan Tapseki. Ya. Juan Tapseki. Allí Yangashenki. No caja, allí mi kashani, kangri. No, jaja, Yangashenki. Imaninki yachachi, No, jaja, Piñas, Yankashani. fiñas kare raiku, yakis, fiñas karaiku, yakis, mana tinchina. Esto es. Ya no es. ¿Ya? Fiñas Vamos. kare raiku, kashankiri. No. Un juzga direct, Piñas, Yankashani. Kusa, acá callao. Secundaria Kashantiki, Ima Kuta, vamos a sacar, ¿ah? Según secundario, comunicación, curso. Ashwan Sasakarka. Ashwan Sasakarka. Ya, cosas. Ima Nahtil, Haswan Sasakarka. Imanaktin Sasakarka. Mana yapaita yachasqani, mana yapaita yachasqayrayku. Mana ñawinchi yachasqay rayku. Rayku. Imay yachachirqan. Pay supaytachu yachachirqan, chaymi mana atiranichichu. Disculpe, yachachi. Estoy con celular en la calle. Yeah, maybe por chingri, Kimata, Hawas por Purishani, Plaza Tarrini, Purishani, Kunita Enchaya Suasimo. So ahora son como ya os hay por el barrio así, ¿ya? Te pones escama, Hilda. Ya te pones escama. Te pones escama. Cosa. Ya está, ya tenemos aquí. Ya a los amigos que nos escriben por TikTok, aquí en la pantalla tenemos nuestro número, nos pueden escribir ese número para que se unan al grupo, ¿ya? Muy bien. ¿Alguien más del grupo? Gisela Alegría, no. A ver, ¿alguien más? Vivo ahí medio Monanguich, Giovanna, Noemí, Mercedes, Marlene y María Cristina. Marco, a ver, Marco, ¿tú quieres hablar o no? Yo me dígame, Marco, y me toqué con que ya, gacho, chévere, jala y manqui. Te mamita, mona. Bueno, ya. Entonces, estimados amigos, mira, si se dan cuenta, el quechua, pues, tratando de hacer todo lo que es diálogo, de esta manera nomás, ¿eh? Aquí en la pantalla, por ejemplo, tenemos el diálogo, pues, ya bien ampliado, ¿eh? Entonces, esto estamos haciendo de acuerdo a algunos datos de las evaluaciones pasadas que se han hecho.
y les estoy explicando cómo, dónde es el origen, cómo se formula cada conversación, cada diálogo, ¿ya? Ahora, ¿qué pregunta más podrían preguntarme? Aquí nos dice, por ejemplo, lo siguiente. Ya. Otra pregunta que podría ser muy usual, ¿ya? Muy usual. Y matache, el tapuco y más usual, el que más frecuente que podemos encontrar. Ahora vamos a poner aquí, ¿ya? Que hay que llorar para eso, chico. Ya está. Entonces, estimados amigos, podemos decir, Llanka, ya, Llankana equipi, y matam, ranki. ¿Qué haces en tu trabajo? ¿Ya? Entonces, como docentes, aquí la idea es enseñar. Entonces, yo digo, pues, Huayna, abrir, Huayna, si pas kunatam, yacha, chini. Ya está, yacha, chini. Esa sería mi respuesta. Yacha, chini. Enseño a los jóvenes. ¿Entendido? ¿Ya? Mm, Mira, fíjense eso. ¿Ya? Entonces vamos a segundo para llegar. Podemos utilizar esta pregunta. ¿Ya? Ahí en Chumanacho. ¿Ya? Muy prontito, justo estamos viendo algunos textos que el ministerio nos da. Por ejemplo, este material, recuerden esto que estamos trabajando con esto, que es el que es sureño, el bloque uno. Recuerden, esta conversación debe tener una duración aproximada de 2 minutos, ¿ya? Entonces, traten de hablar lo más amplio posible. Por eso, para que un diálogo sea amplio, pues ya te estoy diciendo. Porque normalmente la respuesta en algunos sería, por ejemplo, imagínate ya que es Kagasenki, ojos de Reiko, podría ser. Pero con eso no voy a llegar pues a mis 2 minutos de conversación, no voy a llegar. Por eso te digo, para que no tengas problemas, dices, vamos a ir ahí con la quiso, ¿ya? Entonces podemos ampliar así nuestro diálogo, ¿ya? Aquí otra pregunta dice, Llamkanay kipi, ¿ya? Llamkanay kipi, ematan ruranki, y aquí dice, waina si vas kunatan y achachini. Enseño a los, ¿ya? Jovencitos, ¿ya? Entonces vamos para hacer una. Vamos a, vamos a trabajar de esa manera. Recuerden, todo lo que estamos haciendo aquí, estamos adecuándonos al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación nos da un manual donde estamos viendo cómo se trabaja. ¿Ya? Muy bien. Cosa. Ahora sí continuamos. ¿Ya? La pregunta es, ¿y matan Ronaiki? Kunatan y Etkin. Esto podría cambiar. Ese Wainasipas Kunatan, yo puedo poner, por ejemplo, Irje Kunatan y Achachini. ¿Ya? Warmicha Kunatan y Achachini. Warma Kunatan y Achachini. Ya podría ser nuestra respuesta. ¿Ya? Jamie. Muy bien, estimados amigos. ¿Alguien más quiere participar? Porque saben que esto es más diálogo, no es más gramática, porque tenemos un curso de gramática que es en otra hora, ¿ya? Así que deben participar. Esa es la idea. La intención es que cada uno de ustedes participe. No se queden callados, por favor, ¿ya? No se queden callados. Participen, hablen. Aquí tienen opción para practicar y no están practicando, ¿ya? Che, me voy a para ¿ya? Pues hoy día nuestra conversación ha sido esta parte. Entonces, ahora vamos a ampliar a la siguiente otro bloque de diálogo y cada vez vamos a estar aumentando otro bloque para que tengamos una conversación bien ampliada, pues vamos a ser de 2 a 3 hojas y con eso ya puedes defenderte un poco más en el techo. ¿Ya? Sí, según creo que con eso vamos a terminar hoy día, ya que nadie quiere participar, no los puedo obligar. ¿Ya? O alguien más último para decirles que participen. ¿Ya? No hay nadie, pues, en Gales. ¿Ya?
Ya pues, estimados amigos, creo que con eso quedamos hoy día. Y gracias por haber participado en nuestras clases. El material también ya lo vamos a actualizar en la carpeta de Google Drive.